Hola, buenos días. Mi nombre es Estefanía Acevedo y en este video voy a presentar la creación de un portafolio diversificado mediante diferentes metodologías. En primer lugar, usé Excel, el solver de Excel, y el primer paso fue crear la base de datos que utilizamos en la primera entrega de la evidencia, que consta de 30 acciones y el índice de referencia, que es el risk free, que estamos usando como son acciones americanas, estamos usando el T-bill de 3 meses. Después hubo que sacar promedios, varianzas, volatilidad y Sharps, no sin antes sacar el rendimiento de cada una de las acciones mediante el logaritmo de, aquí está la fórmula, el logaritmo del anterior entre el actual. Y el segundo paso fue establecer los criterios de selección mediante los cuales se iban a escoger alrededor de 8 activos y se tomaron en cuenta los tres principales indicadores. El primero siendo el rendimiento promedio, y aquí se ve el promedio de rendimientos general de todas las de la base de datos de acciones y fue 14%. Y entonces el primer filtro fue establecer las que tenían que eran por lo menos iguales o mayores a este promedio, y el segundo filtro fue la volatilidad con la desviación estándar, y el Sharp. Fueron estos dos, es digamos que un mismo filtro. Primero fue el riesgo, y aquí los fui catalogando: riesgo aceptable o riesgo alto, y entonces no se seleccionaba. Y luego el Sharp, aquí se ve. Y entonces mediante estas las seleccionados fueron estos activos, que escogí más de 8 para darle como más opciones al solver de escoger activos, porque muchas veces pues termina siendo como que le da un 0% a muchos activos. Entonces, para tener como mayor diversificación, dejé más de 8 activos, creo que son como 12, si no me equivoco. Y el tercer paso fue establecer, pues ya con todos los precios de cierre. Aquí de nuevo aquí tengo ya los logaritmos, y o sea, aquí están los precios de cierre y luego los logaritmos para sacar los rendimientos, y luego la matriz tanto de correlación como de covarianza que se utilizó para poder crear este formatito para utilizar en Solver. Se crearon diferentes portafolios. Fueron 5 portafolios: uno minimizando el rendimiento, uno intermedio entre el mínimo rendimiento y la mínima varianza, otro intermedio entre la mínima varianza y el óptimo, y luego otro intermedio entre el óptimo y el máximo rendimiento. También se incorporó obviamente el activo libre de riesgo, que de nuevo es el T-bill de 3 meses. Y aquí está la gráfica de la curva de mínima varianza, la línea de colocación de capital. El portafolio óptimo terminó siendo este que está aquí en verde, en donde el solver definió que la mejor medida, utilizando los criterios de Markowitz, de la teoría de Markowitz, que es maximizar el rendimiento, pero con un riesgo minimizado o equivalente al rendimiento que se está adquiriendo. Entonces le da un 75,47 a Nvidia y un 24,53 a Exxon. Esto es el 100% del portafolio, con un rendimiento de 56,20 y con un Sharp de 4,69, que es el punto óptimo. Después utilicé un software que fue Portfolio Visualizer para con los mismos activos que se definieron en los criterios de selección en el paso 1 y 2, y se los di. Y en Portfolio Visualizer esta fue el asset allocation que definió: un 36,74 a Nvidia, un 6,98 a Tesla, un 33,98 a Walmart y un 19,49 a ExxonMobil y el United Health Group un 2,82. La verdad es que el portafolio tanto de Solver como bueno, en sí los activos que se eligieron me parecieron que estaban bastante diversificados. Tanto lo vi como en la matriz de correlación covarianza, como simplemente viendo el área a la que pertenece cada uno de los activos. Me pareció que era un buen punto de diversificación de diferentes áreas e industrias. Y aquí está como lo que me dio el portafolio, el software de portafolio. Y bueno, para las semejanzas, bueno, vimos que pues, ambos análisis comparten como este fundamento del modelo de Markowitz, buscando de nuevo maximizar la rentabilidad esperada y que tenga que estar relacionada equitativamente al riesgo que se está asumiendo. Y pues se identificó la frontera eficiente, en donde obviamente por debajo de esta el portafolio no está llegando, está asumiendo demasiado riesgo para el rendimiento que está dando. Y bueno, en las diferencias es que vemos que el portafolio Visualizer, al tener como muchísimo más información actualizada constantemente y automáticamente, a lo mejor da este asset allocation, en donde reparte sí entre Nvidia y United Health Group, pero también incluye a Walmart, Amazon y Tesla. Y pues vemos que el Sharpe ratio elevado y una diversificación adecuada se encuentra muchísimo más, diría yo, en el portafolio Visualizer, ya que entrega un resultado muchísimo más refinado y realista, porque de nuevo Excel pues solamente usa una metodología que es como, que me parece que es como más para ver la lógica de cómo funciona un asset allocation, ya que no tiene obviamente como la base de datos no tiene la misma actualización y automatización que otros softwares de inversión más, con información muchísimo más acertada. Entonces, en esto pues yo me doy cuenta de que ambos métodos sí son coherentes y compatibles, ya que aplican los mismos principios estadísticos de optimización de media varianza, y hay ligeras variaciones obviamente en los pesos óptimos. Bueno, hay bastante diferencia. Para este portafolio, el perfil que yo definí es un moderado agresivo, porque sí, el portafolio incluye acciones defensivas como sería Walmart y United Health Group, y acciones muchísimo más riesgosas y de alto potencial, y por lo tanto es como compatible con las metas usuales de este perfil, como de búsqueda de crecimiento con una tolerancia al riesgo, un equilibrio entre la preservación de capital y la obtención de rendimientos más altos. Y este perfil invierte tanto en activos de renta fija para la seguridad como en renta variable para obtener mayores ganancias, creando una cartera diversificada. Este perfil se caracteriza por tener un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, ya que de nuevo tiene como una tolerancia media alta al riesgo, por lo que se asume que tiene con mayor estabilidad, una búsqueda de rendimientos superiores al promedio del mercado, con esta capacidad de asumir el riesgo, de absorber el riesgo, y por lo tanto pues absorbe también la volatilidad en el corto plazo. Obviamente se busca una diversificación. Entonces, para eso definí un user persona, que va a ser Mariana Torres, 45 años, ingeniera en tecnología, con un horizonte de 3 a 5 años, con el objetivo de alcanzar la independencia financiera parcial y generar un fondo para iniciar un negocio propio o una maestría en el extranjero, ¿no? Las motivaciones y metas pues es maximizar el rendimiento de su capital y aprovechar las oportunidades del mercado, mientras diversifica su portafolio en empresas tecnológicas de consumo y energía, y está dispuesta a tolerar fluctuaciones temporales en el valor de su inversión, siempre que la rentabilidad a largo plazo compense el riesgo. Le interesa invertir con criterios éticos, responsables y sostenibles, alineados con buenas prácticas de la AMIP. Respeta su horizonte temporal y nivel de riesgo establecido, valora la educación financiera, prefiere plataformas transparentes con reportes claros, y revisa su portafolio trimestralmente para realizar ajustes en cuanto el Sharpe ratio disminuye o cuando nota que el entorno macroeconómico cambia. En cuanto a eso, el asset allocation que se recomienda es un 70% de acciones y un 30% risk free, representando pues una buena medida de exposición al riesgo y aprovechando la alta rentabilidad esperada, mientras que se estabiliza la volatilidad global, reduciendo el riesgo total del portafolio. El código de ética AMI pues se apega
diferentes criterios como transparencia, prudencia, responsabilidad profesional, lealtad hacia el cliente, prudencia y objetividad, transparencia y honestidad, responsabilidad social y pues de nuevo actuar de forma ética profesional y conforme a la regulación del mercado financiero mexicano. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.